Buenos días. Buenos días a todos. Qué bueno que están aquí, que estamos los que estamos. Si quieren, vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Para aquellos que nos visitan, si alguno nos está visitando, tenemos ya un par de meses revisando el Evangelio de Marcos. Vamos a tratar de ir por todo el Evangelio. Y estamos ahora mismo en el capítulo 9, un poquito más de la mitad del Evangelio, de la obra de Marcos, del libro de Marcos. Y la semana pasada que estuvimos viendo la resurrección, ¿verdad? Pues vimos un pasaje de Juan. Entonces voy a aprovechar ahora para hacer un pequeño recuento, ¿verdad? Y voy a ir un tanto rápido por esto. Tenemos bautizo al final, entonces dije que me pusieran el tiempo en 45, ¿verdad? Que después que lo dije, venía acá y dije, no lo voy a cumplir, pero bueno, está bien, ya por lo menos lo tengo ahí. Entonces, vamos a recordar, ¿verdad? Marcos escribe su obra y el propósito de la obra, diferente de Juan, por ejemplo, que lo pone al final de su evangelio, Marcos lo pone al principio y dice, en el versículo 1 del capítulo 1, que él escribe este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces él está presentando la vida del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesucristo. Y escribe a unos lectores que sabían de Jesús, ¿verdad? Pero quiere presentar la vida de Jesús a estos lectores, que ya habían oído el Evangelio, que ya entendían el Evangelio probablemente. Pero él no escribe para que tengamos una biografía, ¿verdad? Ya, bueno, nació, vivió, murió, tal. No. Él escribe para que creamos en Jesús como el Mesías, como Hijo de Dios. Y para que entendamos esto desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Que Jesús es Dios encarnado, que viene con poder, con autoridad de Dios, y en la primera mitad del Evangelio, que llega más o menos al capítulo 8, eso es lo que vemos. Que Marcos nos está presentando a este Jesús poderoso, con autoridad, haciendo milagros, ¿verdad? Enseñando con autoridad, asombrando a la gente, haciendo y diciendo cosas que solo Dios puede decir y hacer, y demostrando que Él tiene la autoridad para hacerlas y decirlas. Y Él también quiere que entendamos que es el Hijo de Dios, pero que es el Mesías. Pero no el Mesías que los judíos entendían que era Él o un Mesías, sino el Mesías que Dios entiende que es. El Mesías que iba a venir a sufrir por los pecados del hombre, no solamente el que venía a restaurar el reino davídico que ellos estaban esperando. Entonces esa primera parte es, que ya la estuvimos viendo los últimos meses, Jesús como Hijo de Dios, como poderoso, con autoridad, haciendo milagros, demostrando su divinidad. Marcos no nos dice mucho de la enseñanza de Jesús. Nos dice sí que predicaba la necesidad de arrepentimiento. Pero ¿quién es Jesús para declarar la necesidad de arrepentimiento y la venida del reino de Dios? Y precisamente por eso Marcos nos narra durante esa primera mitad estas manifestaciones de poder divino, expulsiones de demonios, sanaciones, actos milagrosos, extraordinarios. Poder sobre la naturaleza en la multiplicación de los panes, caminando sobre las aguas, calmando la tormenta, hasta poder sobre la muerte, cuando resucita la hija de Jairo. Nos presenta a este Jesús que hablaba con autoridad. Una autoridad que por lo menos los que estaban ahí no la habían visto antes, porque decían, este habla con autoridad. ¿De dónde viene? ¿Quién es este? ¿Y por qué habla con esa autoridad? No como los escribas, inclusive, hacían la comparación. La pregunta hasta este punto es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Una pregunta que queda sin respuesta hasta que Pedro, ¿verdad? Hace un par de versículos antes, confiesa, tú eres el Cristo. Que Mateo nos dice y Lucas que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya hasta ahí tenían eso claro, ¿verdad? Pero no tenían toda la foto clara.
Todavía falta. Es evidente que cuando Jesús dice eso y confiesa, Jesús dice, ok, excelente. Ahora, ese Mesías viene a padecer de manos de los sacerdotes, de los escribas, viene a morir y va a resucitar. Y ahí es que Pedro empieza a reprender a Jesús. No, espérate, está bien, tú eres el Mesías, pero el Mesías que yo entiendo no va a venir a sufrir y a padecer y a morir. Entonces tú estás confundido, Jesús, tú estás confundido. Jesús reprende a Pedro y empieza a decirles, no, yo tengo que sufrir y morir. Pero eso no cabe en el entendimiento de ellos. Su Mesías era uno que venía a ganar, a destronar, a poner otra vez el reino davídico ahí. Y no solo eso, sino que Jesús les aclara, yo vengo a sufrir y ustedes también. Y ustedes también. Y en este momento, Jesús toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva al monte. Y ahí vamos a leer entonces el capítulo 9, desde el versículo 2 hasta el 13. Hoy vamos a cubrir solamente hasta el 8, ¿verdad? Pero vamos a leer del 2 hasta el 13. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no nos dejaste a la adivinanza. Tú no nos dejaste a la deriva. Tú viniste, tú te fuiste, pero tú te quedaste. En tu espíritu en nosotros y en tu palabra escrita. Padre, y vamos a adentrarnos hoy en esa palabra escrita de una profundidad infinita. Y vamos a atrevernos a bajar a esa profundidad. Obviamente no vamos a llegar tan profundo porque nuestra capacidad es increíblemente limitada. Padre, pero te pedimos que sea tu Espíritu el que tome lo que tu Espíritu entienda, que nos toca a cada uno de nosotros de manera individual, particular, en el contexto, en el momento que cada uno de nosotros está. Y que tú tomes eso, Señor, y lo selles en nuestro corazón y en nuestra mente, nos des el entendimiento necesario para poder comprender y aplicar y que eso nos transforme. Padre, no soy digno, ni moralmente, ni intelectualmente. Padre, pero yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que es en ese poder, por los méritos de Cristo, que nos adentramos como cuerpo en tu palabra hoy. Y confiamos, Señor, en tu misericordia para que tú trabajes en nosotros. Ayúdanos a verte de una manera más clara. En el nombre de Jesús. Amén.
El versículo 2 empieza Marcos entonces diciendo 6 días después, ¿verdad? Y fui un tanto rápido por la contextualización para traernos acá, pero 6 días después ¿de qué? Porque Marcos está evidentemente dando una continuidad con lo que venía antes. Marcos quiere conectar eso que pasó con lo que él va a decir ahora. Muchos interpretan que esa conexión es solamente con el versículo 1 anterior, que dice que muchos no verán la muerte hasta que venga el reino de Dios en poder, ¿verdad? Pero yo creo, y muchos otros también creen, que se refiere a todo el evento anterior, desde la confesión de Pedro hasta ahora. Y Marcos quiere conectar eso con la transfiguración que vamos a ver hoy. Pero algunos entienden entonces que ese versículo 1, ¿verdad?, que dice que algunos no van a morir hasta que venga el reino en poder, se cumple con la transfiguración, ¿verdad? Es uno de los versículos enigmáticos, ¿verdad?, de la palabra, pero no tenemos suficiente evidencia en la palabra para llegar de forma definitiva o concluyente a ninguna interpretación de este texto, ¿verdad? Puede ser que sea esto, la transfiguración. Puede ser, como otros estudiosos entienden, que sea durante todo el tiempo de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Algunos que están ahí pueden decir, vino el reino de Dios en poder. No lo sabemos, ¿verdad? Y como no lo sabemos, si la Biblia no nos da suficiente evidencia para eso, tampoco vamos a pasar mucho tiempo en eso. ¿Okay? Porque la Biblia da suficiente evidencia para que lleguemos a cosas concluyentes de la cosa que realmente tenemos que entender, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, seguimos. Porque la conexión que Marcos quiere hacer no es exclusivamente, ni siquiera con el versículo 1, sino con todo lo anterior, la confesión, la reprensión de Jesús, ¿verdad? El inicio de Jesús de decir, sí, el Mesías tiene que sufrir. Y ese es un sufrimiento que viene de Dios, de hecho, que Dios lo está orquestando. Pero no solo eso, sino que ustedes también tienen que sufrir, los discípulos, y tienen que estar dispuestos inclusive a sufrir hasta la muerte. Pero ese sufrimiento de Jesús y de los discípulos, de acuerdo con Marcos, tiene que verse a la luz de lo que va a pasar ahora. Y eso es lo importante aquí. Jesús, el Mesías, tiene que sufrir. Sus discípulos tienen que estar dispuestos a sufrir también. Pero ese sufrimiento tiene que verse a la luz de lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar ahora? La transfiguración. La segunda parte del versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. Se transformó. La palabra en griego aquí es la misma palabra de donde nosotros obtenemos metamorfosis, que significa un cambio radical, completo. Era una cosa y ahora es otra. Y esta es la palabra que Marcos utiliza aquí, que nosotros traducimos como transfiguración. Y es interesante que Marcos dice aquí, no que Jesús se transfiguró o se transformó, sino que Jesús fue transformado, que no es lo mismo. Porque aquí pasa algo que los estudiosos entienden como una voz pasiva, ¿verdad? Cuando la acción no la hace el sujeto, sino que la recibe el sujeto, ¿no? Ustedes saben, se entiende eso. Eso es clase de español vieja, ¿verdad? Algunos tienen que refrescarla, como yo, ¿no? Otros la tienen muy clarita porque son más jóvenes. Pero esa es la voz pasiva, ¿verdad? Yo digo, yo camino, es una voz activa, porque el que camina soy yo. Pero si yo digo, yo visto a mi hija no se está vistiendo. Yo soy el sujeto, pero la acción la recibe ella. Entonces, en este caso, Marcos está diciendo no que Jesús se transfiguró, sino que Jesús fue transfigurado. Jesús fue transformado. ¿Quién lo hizo? Dios. Marcos nos quiere dejar claro que esto es una acción de Dios. Dios transforma a Jesús para decirle algo a los discípulos. Y esto no fue como cuando Moisés, que sube al monte y baja con el rostro resplandeciente y nadie lo quiere ver y tal. No. Jesús no está reflejando algo. Este resplandor, esta luz, sale de Él. Esto es otra cosa. Jesús estaba con ellos,
No fue como Moisés. Moisés está con ellos, sube al monte, se encuentra con Dios y entonces sale del monte, baja del monte, brillando, resplandeciente. No. Jesús está normal con ellos ahí. Vengan, vamos al monte y ahí se transforma. Esto es otra cosa, totalmente diferente. Dios lo transforma, dice Marcos, delante de ellos. Marcos dice, en versículo 3, que sus ropas se volvieron más blancas de lo que era posible blanquear por manos humanas. Y si se lee el versículo 3, dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. ¿No me parece como raro ese comentario? Es como que, ¿qué referencia es esa? Bueno, está bien, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué dicen los otros evangelistas de eso? Porque Mateo y Lucas también lo mencionan, Juan no. Pero Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol y la ropa se puso blanca como la luz. Y en Mateo 17, y Lucas 9 dice que la apariencia de su rostro se hizo otra y que su ropa se hizo blanca resplandeciente. Estos tres pasajes lo que nos dan es la imagen clara de que hay aquí tres autores, tres personas que están intentando describir lo indescriptible. Están haciendo su mejor esfuerzo. Pero no porque ellos no tengan un vocabulario suficientemente amplio, es que no pueden ni comprender lo suficiente, ni mucho menos describirlo. Están haciendo su mejor esfuerzo con lo que tienen. Esto es extraordinario, no hay palabras para describirlo. No hay forma, y cualquiera diría, no, pastor, usted está exagerando, pero eso no pasa a nosotros. Eso no pasa. A veces vemos un paisaje, ¿verdad? Y con redes sociales eso cambia, porque tú subes la foto. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, tú subes la foto y dices, wow, pero si tú quieres describirlo, ¿verdad? Tú dices, bueno, vi una puesta de sol hermosísima, el superlativo. ¿Y cómo era? Y empieza a decir colores, y el viento daba, y si estaba de calzo, la grama era suave, y entonces la brisa y el contraste con el color del cielo. Pero todo el mundo está claro, o sea, el que lo está describiendo, lo que quisiera es coger a esa persona y ponerla ahí. Porque tú lo describes y tú dices, tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Tú no estás percibiendo realmente lo que yo percibí estando ahí. No tengo la palabra para decírtelo. Eso nos pasa. Nos pasa a los papás con los hijos, ¿verdad? Hay momentos de esos de ternura que tú lo agarras y lo aprietas. Y cuando son chiquiticos, las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres normalmente no lo dicen. Y si lo dicen, cualquiera se asustaría. Pero dicen, me lo como. Eso son generalmente las mujeres dicen eso, ¿verdad? Pero ¿por qué tú dices eso? Porque tú estás sintiendo algo que no tienes las palabras para expresar. Eso es lo que los autores están haciendo aquí. Están diciendo cosas como mejor entienden para describir algo que ni comprenden ni pueden describir. Esto es extraordinario. No sabían cómo describirlo. No tenemos la capacidad de asimilar esto que pasó, ni comprenderlo, ni describirlo, ni explicarlo. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Jesús estuvo con ellos, estuvo con nosotros 33 años. Estuvo con ellos 3 de esos 33. Durante ese tiempo Jesús era un hombre normal. Se perdía en la multitud. Tú lo veías ahí. Después empezó a ser famoso. Pero si tú no sabías quién era un hombre normal. Se perdía ahí. Tú no lo conocías, no lo reconocías. Tú no sabías quién era. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Hizo tienda, de hecho. La palabra es como que hizo el tabernáculo. Para Juan, cuando dice ahí habitó, utiliza la palabra que la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, usa para traducir tabernáculo. El tabernáculo, que era donde Dios habitaba, ¿ok? Juan tomó esa palabra y dijo, Jesús tabernaculó
entre nosotros, básicamente. Hizo tabernáculo entre nosotros. Dios habitaba en el pueblo, entonces dice, no, Él vino, hizo eso, habitó entre nosotros. Cuando Juan escribe ese evangelio, ya le había creído. ¿Ok? Cuando Juan lo escribe, ya le había creído, ya le había visto la resurrección, ya él sabía que Jesús era el Logos, el agente de la creación, Dios mismo, que había venido, pero que su gloria estaba velada, estaba tapada, para poder habitar entre nosotros, como hacía el tabernáculo, que tenía un velo. Por eso, ahí mismo, justo ahí, Juan dice en su capítulo 1, que sí, habitó entre nosotros, pero vimos su gloria. Eso no pasaba en el tabernáculo. Eso le pasó a Moisés, y un poquito, sobre una hendidura de la peña. Pero Juan dice, no, nosotros vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, como el Hijo, porque Juan estuvo ahí ese día. Y Juan no necesariamente está haciendo una alusión exclusiva a ese día, ¿ok? Sino a toda la vida y toda la obra, pero Juan estuvo ahí ese día. Jesús estuvo con nosotros, era como nosotros, era uno de nosotros, pero era Dios, era el Hijo del Hombre, pero era el Hijo de Dios. Y ese día Dios dejó ver un poco de esa gloria divina. Él abrió una ventana para que lo vieran. Algo fuera de la naturaleza, fuera de esta realidad. Algo que no tiene comparación. Y eso fue lo que pasó. Jesús se transformó. Dios abrió esa ventana para que los discípulos lo vieran. Pero no lo vieron solo, lo vieron con Elías y con Moisés. Dos personajes de los más importantes del Antiguo Testamento. Yo diría que ahí falta Abraham y David, si acaso. Elías y Moisés. Muchos han tratado de explicar, ¿verdad?, la presencia de Elías y de Moisés. Hay varias interpretaciones de esto. Algunos dicen que representan ellos dos la ley y los profetas, ¿verdad? Moisés y Elías. Marcos habla de Elías y Moisés, que es como invertido, ¿verdad? Entonces algunos dicen, mira, no necesariamente la ley y los profetas, porque lo dice invertido. Hubiera dicho Moisés y Elías, pero Marcos dice Elías y Moisés. ¿Ok? O sea que eso es una posibilidad, pero no necesariamente es esa la conclusión. Igual eran dos de los grandes profetas, o de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Los discípulos entenderían, si es así, que Jesús está cumpliendo la ley y los profetas. La ley que la da Moisés, y Elías es el más grande profeta, pero Elías tampoco escribió un libro, ¿verdad? Entonces, algunos dicen que es esa la interpretación, otros dicen que no, que es otra. Otros dicen que ellos dos representan los tiempos escatológicos, los tiempos del fin para los judíos. El pueblo esperaba este fin y esperaba, según Deuteronomio 18, que Dios va a levantar un profeta. Y aquí aparece Moisés. Y Malaquías 4:5 dice, hablando del gran día del Señor, primero recordándole al pueblo, obedece la ley, obedece a Moisés, y lo menciona por nombre, y luego diciendo, Elías viene antes de ese día. Entonces Moisés y Elías también están atados a ese tiempo escatológico. Entonces algunos dicen que ellos aparecieron junto con Jesús para dar a entender, llegó ese gran día. Que también puede ser. También puede ser. Otra explicación es que ellos dos, ¿verdad?, tuvieron encuentros con Dios. Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, Elías también se encontró con Dios en el mismo monte Sinaí. Y ahora Dios los pone a ellos dos para también dar a entender, hey, eso es un encuentro con Dios también. Igual están en un monte alto. Cualquiera que fuera la explicación, hay varias más, pero no tenemos el tiempo. Y yo más que ahora que me reduje yo mismo el tiempo, ya me estoy arrepintiendo. Cualquiera que fuera la explicación, lo que sabemos es que la presencia de estos hombres daría a entender algo especial está pasando, algo extraordinario está pasando. En la historia de redención, este es el momento máximo. No hay más grande que estos dos hasta ahora. Moisés y Elías.
Y dice que están hablando con Jesús. Dice Lucas que están hablando del éxodo, y utiliza esa palabra, del éxodo que Jesús iba a tener en Jerusalén después. Y los discípulos no necesariamente lo entendieron en ese momento, pero, ¿verdad? Es, yo creo que claro, y lo vemos de luego por la intervención de Dios, que Dios está diciendo, escuchen a Jesús, Moisés hablaba de Jesús, Elías hablaba de Jesús. Esto es algo más que lo que ustedes tenían. Todo estaba apuntando a ese momento. Puede que los discípulos no lo entendieran, de hecho, estoy casi seguro que no lo entendieron en ese momento y lo veremos el próximo domingo con la conversación luego que se da. Pero Dios está diciendo, el éxodo de aquel momento, ahora va a pasar otro éxodo que es superior. Aquel momento, aquel éxodo apuntaba a este éxodo. Nosotros entendemos eso ahora, pero ellos no necesariamente lo entendieron en ese momento, porque esto se entiende post-resurrección. No se entiende antes. Pedro, que nunca se queda atrás, dice, vamos a hacer 3 tiendas. Qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Y esto tiene 2 interpretaciones posibles también. La primera puede ser que una vez que vemos la gloria de Dios, no nos queremos ir. Nos queremos quedar. Y yo entiendo a Pedro. Tenemos a veces momentos de adoración que decimos, wow, yo quisiera que esto se extienda. No sé si les ha pasado, pero teniendo momentos de estudio de la palabra, que tú te metes ahí, tú no quieres parar, tú quieres seguir. Y puede ser que sea esto lo que Pedro se refiere. También puede ser que diga, oye, qué bueno que estamos nosotros 3 aquí para poder hacerle unas tiendas a ustedes. En cualquier caso, eso no era lo que había que decir en ese momento. Muy Pedro. Jesús acababa de decir, yo tengo que morir, de mano de los fariseos, de mano de los escribas, de mano de los sacerdotes. Ustedes tienen que caerme atrás. Eso es lo que acaba de pasar. Ahora llega Jesús, se transfigura, aparece Moisés, aparece Elías. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a seguir con el plan. No, Pedro dice, mejor vamos a quedarnos aquí. Aquí está bien. Eso no era lo que había que decir. Jesús tenía que sufrir, ellos también. Pedro prefiere quedarse, pero hay que entenderlo, Pedro está golpeado. Pedro viene de hacer la confesión más importante que ha hecho en su vida entera y que luego le llamaran Satanás, quítate de delante de mí, cállate. Y no solo eso, sino de decir, oye, yo no entiendo esto del Mesías, porque él tiene que sufrir. 3 segundos después, no solo es que él tiene que sufrir, es que yo tengo que sufrir también, pero ¿y qué Mesías es este? Pedro viene golpeado, los discípulos también. El versículo 6 dice que él no sabía qué decir, porque estaban todos aterrados. Yo imagino a Juan o Jacobo que no se atrevieron a decir nada, porque por lo menos Pedro se atrevió, pero Juan y Jacobo no se atrevieron, y cuando Pedro dice lo que dice, que evidentemente no es lo que había que decir, entonces Juan y Jacobo están pensando, Pedro siempre. Imagino después, eso era lo que tú tenías que decir. No había otra cosa que decir que no sea eso. Pero estaban aterrados, igual que Isaías, que cuando ve la visión de Dios queda aterrado, igual que Gedeón, que cuando se va el ángel del Señor dice, ¡ay de mí! Cuando Gedeón dice ¡ay de mí!, ¿sabe cuál es la respuesta del ángel del Señor? Tranquilo, no vas a morir. O sea que el miedo de Gedeón era que él iba a morir. Los otros evangelistas nos dicen que ellos cayeron rostro a tierra, porque esa es la reacción natural de cuando el ser humano ve la gloria de Dios, que se encuentra con su santidad y se ve en su pecaminosidad. Cuando esa luz resplandece, tú te ves sucio, tú caes en tierra. Eso es lo normal. Tú te das cuenta de tu pequeñez. Tú te das cuenta
de lo indefenso que tú eres delante de Dios. Tú te das cuenta que tú no tienes a quién apelar. De ahí el sermón de Jonathan Edwards famoso de Sinners in the Hands of an Angry God, de pecadores en manos de un Dios airado. ¿A quién vas a apelar? Y cuando tú te das cuenta de eso, tú caes rostro en tierra. Dice Mateo que todavía estaba Pedro hablando cuando se forma una nube y habla Dios de la nube. Esa es la forma polite de decir: Pedro, cállate. Dios no lo deja terminar. Y Dios dice: este es mi hijo, oigan a él. No es que no oigan a Moisés y a Elías, es que ahora hay que oírlo a él. Vamos a entender a Moisés y Elías, porque Moisés y Elías hablaban de él, pero evidentemente ustedes no lo entendieron. Entonces ahora yo se los doy a él, óiganlo a él. Hebreos 1:1 dice esto: Dios antes hablaba por los profetas, pero ahora nos habla a través del Verbo, a través de Jesucristo, a través del Logos. Escúchenlo a él, mi hijo. El profeta que estaban esperando, escúchenlo a él. Esa es la segunda vez que Dios interviene para hablar de su hijo. En el capítulo 1, en el bautizo de Jesús, se aparece de nuevo una nube y Dios dice: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y ahora Dios le dice a los discípulos: hey, este es mi hijo, escúchenlo. El llamado es: óiganlo. Esto no es para Jesús, esto es para los discípulos. Moisés y Elías, que estaban hablando con Jesús de su éxodo, no estaban como los ángeles después de la tentación, que los ángeles venían y servían a Jesús y ministraban a Jesús. No, Moisés y Elías están ahí hablando con Jesús para que los discípulos los vean. Y parece que Pedro no entendió, entonces Dios dice: vamos a sacar una nube y lo voy a decir yo entonces. ¡Hey! Escúchenlo a él. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué Dios revela su gloria en ese momento? ¿Por qué Marcos quiere conectar esto con lo anterior? El mandato de escuchar a Jesús responde a estas preguntas. Marcos presenta esto como continuación de la confesión de Pedro y de la predicción de Jesús de su sufrimiento. Esto iba en contra de todo lo que ellos habían entendido como Mesías. ¿Y de dónde lo entendían? Del Antiguo Testamento. Entonces ellos podían entender: bueno, Moisés, ¿verdad? Elías. No, espera. Ustedes no lo están entendiendo. Escúchenlo a él. Escúchenlo a él. Él es que les va a hacer a ustedes entender las Escrituras. Jesús toma un lugar prominente sobre Moisés, sobre Elías. Ambos apuntaban a Jesús y Dios está diciendo eso clarísimo. Escúchenlo a él. Moisés y Elías se van. Dice luego el versículo 8. Quedaron solos. ¿Y quién queda? Jesús. Ya lo vieron, ya vieron su gloria, ya lo vieron resplandeciente. Es el Hijo del Hombre, pero es el Hijo de Dios. Estaba con Moisés y Elías, se fueron Moisés y Elías. ¿Y quién queda? Jesús. Escúchenlo a él. En Juan 19, Jesús está ante Pilato. Pilato lo manda a azotar, 39 latigazos. Intentando, porque los latigazos, la gente quedaba tan mal, ¿verdad? Y Pilato lo que quiere es que la gente le tenga compasión, le tenga pena.
Y que lo vea tan mal que diga, mira ya, Pilato, deja a ese pobre hombre así. Eso es lo que Pilato anda buscando. Y lo manda a azotar y le pone una corona de espinas. Pero la gente insiste. Pilato se sorprende, de hecho, de la insistencia de la gente. Coge la presión, ansioso por la situación, y vuelve a interrogar a Jesús y lo trae de nuevo a interrogarlo. Él quería, mira, dale, para que esta gente le coja pena y ya. Yo no quiero matar a este hombre. Me parece inocente. Pero la gente insiste. Y Pilato, con esa presión, que lo quiere soltar, pero la gente insiste, lo muele a golpes, pero la gente insiste todavía. Entonces Pilato tiene esa presión y lo trae de nuevo y le empieza a preguntar y Jesús no le responde. Y entonces en el versículo 10 de Juan 19, Pilato, desesperado ya, le dice, ¿a mí no me hablas? O sea, pónganse en el lugar de Pilato. Pilato está pensando, yo quiero soltar a este hombre y este hombre no me está hablando a mí. Eso es lo que está pensando Pilato, pero dime algo. Tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Y en un momento que para Pilato tiene que haber sido aterrador. Señores, Jesús está azotado. Los azotes te abrían la espalda. A veces cogían para adelante del golpe y te abrían adelante también. A algunos se le caían los intestinos. No quiero sonar gruesome, ¿verdad? Así, tan grotesco. Pero eso era lo que pasaba. Y Jesús está así, golpeado, hinchado, con la corona de espinas ya puesta, sangrando, lleno de sangre. Y Pilato le dice esto. Y Jesús así le dice, no. Aquí hay que aclarar algo. Ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¡Wow! Que un hombre en esa condición diga eso. Yo estoy que no sigo. A Pilato le deben haber temblado las piernas. ¿Quién es este? Dice Juan que como resultado de eso, Pilato procuraba soltar a Jesús, obviamente, en esa condición, y me dice eso. ¿Quién es? Yo no quiero hacerle daño a este hombre más. Aquí hay algo. Porque para decir eso, o está loco de mente, o realmente es quien está diciendo que es. Y ya Pilato había concluido que no estaba loco de mente. Se asustó. Hay momentos así, donde Jesús dice o hace algo que asombra, como pasó con la multitud, como pasó con la tormenta. Como pasó cuando los guardias fueron a cogerlo preso. Preguntan, ¿quién es Jesús el Nazareno? Yo soy. Caen todos hacia atrás. Cuando pasó con la multitud que quería tirarlo en el barranco y él pasó en medio de ellos. Yo no creo que él haya pasado como haciéndose transparente. Yo creo que fue una muestra de autoridad y pasó en medio de ellos. Y ellos que venían a empujarlo de un barranco pararon y lo dejaron cruzar. Pero ninguno de esos momentos es como este momento. Este momento es otra cosa. En esos momentos, de hecho, es más de juicio. Pero Dios está dando ese golpe en la mesa ahora por gracia. Dice, ¿cómo así, pastor? Porque Dios muestra a Jesús en su gloria justo después de que la visión que tenían del Mesías, el entendimiento mesiánico que tenían los discípulos está destrozado. Está por el suelo. Están con 1000 preguntas en la cabeza que no pueden contestar, que era imposible que contestaran porque Jesús no había resucitado todavía. Están confundidos, están aterrados. Y Dios les está diciendo, ustedes no entienden todavía, yo lo sé.
Pero oigan a mi hijo. No se preocupen, que ese es el Dios creador. Que ese que está ahí es el Dios de Moisés, de quien habló con Moisés cara a cara. Ese que estaba ahí en el tabernáculo es quien está aquí ahora. Ese que habló con Elías en el monte, que hizo llover fuego del cielo, ese es el que está ahí. No se preocupen. Ustedes no lo entienden, pero no se preocupen. El Mesías va a sufrir. Sus discípulos van a tener que sufrir. Nosotros vamos a tener que sufrir, pero nuestro sufrimiento no es en vano. Ese sufrimiento será vindicado. Y Dios está diciendo, miren, tranquilos. Esa visión es para animar a los discípulos. ¡Wow! Ustedes tienen que sufrir, pero ánimo. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16. Eso fue después de esto. Yo he vencido al mundo. Bueno, quien lo está diciendo, Juan, todavía no ha resucitado. No podemos decir a la gente lo que nosotros vimos, pero Juan fue el que se transfiguró, el que se transformó en el monte, que está diciendo eso. Yo he vencido al mundo. Juan, ellos no lo han visto, pero tú, yo y Jacobo vimos eso, y oímos a Dios que dijo, óiganlo. Jesús le dice en el versículo 9, no le digan a la gente lo que vieron, porque iban a confundir. Pero a ellos tres los dejó ver. ¿Para qué? Para que también sirvieran de ánimo a los otros. Aunque vengan sufrimientos, estos son pasajeros. Yo voy a resucitar, todo eso va a pasar. Es el Dios del universo que está orquestando todo. Se te está cayendo el mundo encima. Como los discípulos. Dice, wow, ¿quién tú crees que está aquí? ¿Quién tú crees que está aquí? Pareciera como que Dios no interviene. Los discípulos están pensando, pero ¿cómo que va a morir? O sea, Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. No. Ustedes no lo entienden, pero tranquilo. Soy yo, el que sacó al pueblo de Egipto con brazo fuerte. Soy yo, el que paró la lluvia por 3 años y después la mandé a llover de nuevo. El que hizo llover fuego del cielo, soy yo. Ánimo. ¿Pero vamos a tener sufrimiento? Sí. Pero esto no escapa de mi control. Tranquilos, soy yo. Eso es lo que Dios está diciéndole a los discípulos y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros. Porque lo que Dios hizo por los discípulos ahí lo puede hacer por nosotros hoy, porque es el mismo Dios y Dios no cambia. Nosotros dijimos hace 2 semanas, para los que no estaban con nosotros, que los cristianos de hoy vivimos una vida tan light, tan ligera, de tan poco compromiso, y no quiero sonar, pero a veces de tan poca relevancia inclusive, que el no creyente pierde interés. El no creyente dice, pero ¿qué es lo que tú me estás dando? Si al final somos lo mismo. Yo creo que también vivimos a veces tan inseguros, tan ansiosos como ellos. Nos preocupamos igual. Nos preocupamos por las mismas cosas y en el mismo grado que ellos. Valoramos las mismas cosas, despreciamos las mismas cosas, reaccionamos igual. Pedro vio esto. Él vio a Jesús resucitado. Y luego, él escribe 2 de Pedro. Y él exhorta a los creyentes a mostrar virtudes que nos hagan partícipes de la naturaleza divina. Dominio propio, diligencia, piedad, amor,
Pedro exhorta a los creyentes a esto, porque el mensaje, él dice, el mensaje que yo les di no viene de fábulas, sino de hechos reales. Yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo que se esfuercen en esto. No porque yo me lo inventé. Y justo después, hechos reales. ¿Qué hecho él está refiriéndose? Versículos 17 y 18 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. ¿Cuál? Este es mi Hijo, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos en el Monte Santo. Pedro está diciendo, yo lo vi. Yo no me lo estoy inventando. Yo vi esa majestuosidad, yo vi la gloria de Dios, yo la vi. Ese mensaje que yo le estoy dando, no me lo estoy inventando. ¿Y cuál es el mensaje? Que hagan esto como lo tienen que hacer los elegidos. No tenemos tiempo, pero vayan a ver el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Anótenlo por ahí para que lo revisen en sus casas. Ese hecho llevó a Pedro a exhortar a los creyentes a una vida de piedad, porque así confirman y afirman su llamado, versículos 10 y 11, y garantizan su entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no está diciendo hagan eso para que sean salvos, no, para que afirmen su elección, que fueron electos. Entonces yo decía que lo que Dios hizo con ellos lo puede hacer con nosotros. Y yo no me refiero a lo que mucha gente puede estar diciendo hoy. Ojalá que no, pero seguro, en diferentes púlpitos ahora en la mañana, hoy. Que esto implica que Dios va a vencer a todos tus enemigos. Y el que está ahí abajo, ¿qué piensa que es su enemigo? Su jefe. Ojalá no piense que es su cónyuge. Pero eso es lo que está pensando. Y lamentablemente eso es lo que muchos pastores quieren que piensen. Él va a hacer que la naturaleza corrija su curso a favor nuestro. No va a sanar una enfermedad. Eso es lo que la gente puede estar pensando. Él va a hacer que lleguemos a la tierra que emana leche y miel. Y la gente que está pensando una promoción, que le salga un negocio. Eso es lo que la gente va a estar pensando, pero yo no me refiero a que Dios hizo eso en aquel tiempo y que ahora lo va a hacer contigo. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que si tú pones tu fe en Dios, si tú haces lo que Él dice, escucha a Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Llamarnos al arrepentimiento. Si tú haces eso, Dios sí vas a hacer que tú seas liberado de la condenación del pecado, del poder del pecado. Te va a hacer nacer de nuevo. Yo me refiero a que independientemente del sufrimiento, porque Jesús dijo todo eso justo después de decir, hey, ustedes van a sufrir también. Independientemente del sufrimiento. Jesús tenía la gloria velada, debajo de esos golpes, debajo de esas heridas. Cuando Él resucitó, todo eso se acabó. Todo eso quedó atrás. Entonces, así mismo nosotros sabemos que nuestro sufrimiento en Él cumple un propósito y que va a terminar en la exaltación de su nombre, no el nuestro. Si tú todavía tienes un Dios pequeño, que todavía tú lo puedes ver como débil, como que no actúa, como que a veces hay que orarle mucho para que Él realmente se esfuerce y tenga control de las cosas y vuelva a retomar. Como que te abandona, como que tiene otras cosas importantes, más importantes que hacer. Él tiene tanta gracia con nosotros que Él nos muestra ese poder. Y dice, escuchen, confíen,
Yo les aseguré la victoria. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Escuchar, confiar. Escuchar para obedecer. Muchas veces nosotros queremos ser como Pedro. Amén. Vamos a quedarnos aquí en el monte. Pero no, hay que bajar. Hay una obra que hacer. Hay pruebas que pasar para formarnos. Yo no estoy diciendo que bajemos del monte y vamos a comernos el mundo para Cristo, que sí, vamos a bajar del monte para ahora poder vivir nosotros nuestra vida, sabiendo en nuestra batalla con el pecado, en el sufrimiento, en las pruebas del día a día, sabiendo que con quien contamos es con el Dios de la gloria. Hay que bajar. Hay que bajar. Tenemos que venir, tenemos que formarnos. Tenemos que pasar las pruebas. Tenemos que conocernos a nosotros. Dios tiene que purificarnos. Y las pruebas nos purifican. Las pruebas nos maduran. También tenemos que ir a predicar este evangelio. Tenemos que llamar a otros. Tenemos que ser testimonio para otros. Para que esos otros puedan vivir la vida a la que ellos también fueron llamados. Pero si nadie va y les predica. También tenemos que bajar para exhortar a otros. Hey, yo no sé si tú has subido, pero yo subí. Ríndete a Él. No, ya yo creo, sí, pero no te has rendido, ríndete. Vamos para el monte, pero vamos a bajar. Preferimos la comodidad santa, claro, porque estamos en el Monte Santo. Entonces preferimos la comodidad santa. Queremos quedarnos en el monte con Dios, pero no. Tenemos que enfrentarnos a la obra, tenemos que enfrentarnos a nuestro pecado, tenemos que enfrentarnos a la gente, al no creyente al que hay que predicar, al pecado en nosotros que hay que vencer, al creyente que está aquí sentado, al que hay que aguantar también y hay que amar, porque eso me forma. Todo eso tenemos que bajar. No nos podemos quedar arriba. Vamos a subir. Le pedimos a Dios que nos revele más de Él para bajar del monte, para escucharlo y bajar del monte y obedecerlo, para enfrentarnos a las pruebas, para pasar el sufrimiento que tengamos que pasar, para que su nombre sea exaltado. Pidámosle a Dios que podamos vivir con ese fuego, que podamos vivir con esa llama, con esa luz que nos aclara todas las cosas, que entendamos que contamos con el Dios del universo, con el Dios de la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Padre, porque, como decíamos al principio, lo decimos al final, es con el poder de tu Espíritu que contamos, no con nuestra capacidad. Padre, es con el poder de tu Espíritu que contamos para entender. Es con la administración de tu Espíritu. Padre, que la palabra que tú quieres que retengamos, que nos haga verte con más claridad, pero no para quedarnos eso en nosotros, sino para que eso nos transforme a nosotros también, porque tú te transfiguras, tú te transformas y tú te quitas ese velo y la luz empieza a radiar de dentro de ti, pero nosotros no hacemos eso, nosotros reflejamos tu gloria, pero tenemos que estar cerca para reflejarla, para absorberla y luego tirarla. Danos eso, Señor.
Danos el entendimiento de que podamos vivir convencidos de que tú eres el Dios de la gloria y tú te revelas a nosotros por amor para nosotros poder vivir sabiendo que tú nos has llamado, que tú nos has redimido, que tú nos has comprado, que tú nos has justificado y que tú quieres santificarnos. Todo eso para la exaltación de tu nombre, no el nuestro. Te rogamos esto, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de ese Jesús, unigénito del Padre, que se dio en una cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar, murió, recibió toda la ira santa tuya en nuestro lugar, y tú lo resucitaste como el primero de muchos. En ese nombre, Señor, es que te lo pedimos. Amén y amén.